Llegamos. Nos fuimos a la ciudad de León. Fue fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada a 91.3 kilómetros de Managua. Se asienta en las orillas del Pacífico, teniendo a 18 kilómetros dos de las mejores 10 playas de Nicaragua, Poneloya y Las Peñitas. León ha sido la sede intelectual de la nación, con una universidad fundada en 1812, hecho por el cual se le conoce como ciudad universitaria o ciudad metropolitana. También es un importante centro agrícola y de comercio de Nicaragua. Hasta el nombramiento de Managua como capital de Nicaragua, León rivalizó con Granada para dicha representatividad. La ciudad hoy en día aún conserva un casco colonial, uno de los más bonitos de América Latina. Una vez ya en la ciudad de León, comenzamos visitando la Basílica Catedral de la Asunción de León, también conocida como Catedral Metropolitana de León. Aunque su nombre oficial es Insignia y Real Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, de culto católico, su edificación dice que fue iniciada y recomenzada en 3 ocasiones. El templo que hoy podemos ver se construyó entre 1747 y 1816. Muestra mezcla de 3 estilos: colonial, barroco y neoclásico. Delante de su fachada se pueden ver unas esculturas de leones, símbolo de la ciudad. Consta de 5 naves. Junto al altar principal, al lado derecho, está el mausoleo del poeta Rubén Darío, príncipe de las letras castellanas, orgullo literario mundial, y la inmortalizó en su poesía. Sobre él está la estatua de un león doliente que llora por la muerte del poeta Rubén Darío. También en esta basílica hay otras tumbas de otros poetas y personajes ilustres. El 20 de noviembre de 1860 se elevó a Basílica Menor. Esta iglesia ha soportado terremotos, erupciones volcánicas y guerras. La ciudad de León puede presumir de tener la catedral más grande de Centroamérica. Desde 1531 es la sede episcopal de la primera diócesis de la Iglesia Católica en Nicaragua. Y desde el 28 de junio del 2011, la catedral está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El departamento de León tiene 10 municipios. La ciudad posee más de 25 barrios. Tiene más de 16 iglesias coloniales y otras iglesias con estructuras modernas, ermitas y parroquias. Los barrios más famosos son los que se ubican en el centro histórico, como El Sagrario, Guadalupe, San Juan, San José, San Felipe, El Calvario, San Francisco, El Laborío, Ermita de Dolores, San Sebastián, Zaragoza, El Coyolar, el barrio indígena de Sutiaba, que es el más grande y uno de los más importantes de la ciudad de León. Este barrio se ubica en el extremo occidental y es rico en historia, cultura y tradición, las que han sido transmitidas por sus descendientes de forma oral entre generaciones y a través de cronistas e historiadores que han cursado por este territorio.
La ciudad metropolitana tiene diferentes mercados populares, coloridos, ruidosos, refrescantes, divertidos, y son ideales para internarse en la cultura de la ciudad. Aquí mirar y escuchar el ajetreo de los marchantes y vendedores, la emoción de regatear los precios de los productos básicos, la ropa, el calzado, el olor a la comida fresca, el colorido de las frutas y verduras y la amabilidad de los vendedores son partes esenciales de los mercados de León. En la ciudad de León quizás existió la estación del tren más grande que había en Nicaragua. Actualmente sus instalaciones albergan un inmenso centro de compras conocido como el Mercado La Estación. Muchos vendedores eran niños para esa época y recuerdan el rechinar de los rieles y el pito que anunciaba la llegada a la estación, donde convergían miles de obreros y comerciantes, y al bajar se vivía aquel alegre alboroto de la gente que iba y venía. Hoy solo da nostalgia y se suspira al ver estos pasillos. La ciudad universitaria es cuna del baile, el toro y las gigantonas. Otra expresión folclórica leonesa que se destaca son sus copleros y bailantes. El arte sacro se destaca en esta ciudad. Una tradición de antaño son las famosas alfombras pasionarias en la calle de las Alfombras, ubicada en el barrio de Sutiaba, que año con año los pintores y artistas demuestran su creatividad religiosa, plasmada en imágenes a base de aserrín, dedicadas con amor a Jesús del Santo Entierro. También existen aquí diferentes talleres que se dedican a la elaboración de imágenes y accesorios para altares. Dar vida a hermosas imágenes, ya sea esculpiendo o restaurando, las representaciones de la Virgen María, ángeles y santos, todo esto es un arte. En otros talleres hay pasión y arte por pintura en telones, dando vida a impresionantes obras de arte sacra. Entre noviembre y diciembre la demanda de trabajo se incrementa por el gran entusiasmo que se vive en León por fiesta mariana. Gloria, tu gloria, gozoso este día. Hablando un poco de historia, esta ciudad tenía su propia embotelladora de gaseosas. Hablamos de Chibolas Flores y también Embotelladora Lacayo, dos emblemáticas industrias de refrescos que llegaron a ofertar más de 10 sabores. Eran líderes en el mercado nacional. Viajar a León y no tomarse una chibola era como ir a Venecia y no pasear en una góndola. Un emprendimiento que se ha mantenido en la ciudad de León es la Panadería León Dorado. Más de 65 años en el corazón de Nicaragua. ¡Cómo me encanta el León Dorado! Esta empresa familiar genera al menos 60 empleos directos. La ciudad metropolitana es atractiva para el turismo. Existe gran oferta de hoteles, ofertas gastronómicos, y como ese sabroso chancho con yuca y la comida callejera está en todas partes, los mercados y parques, eso es hermoso para disfrutar. También se oferta un buen café y hay restaurantes bohemios. Asimismo, por la noche para la vida nocturna hay bares y discotecas en todas partes. Y la aventura no se queda atrás, con la actividad de sandboarding en el volcán Cerro Negro. Y si el día es soleado, las costas de León tienen buena oferta también. Si vas a visitar nuestro León, los precios son accesibles para turistas nacionales y extranjeros. Un almuerzo anda desde 100 hasta 200 córdobas.
Hay habitaciones en hoteles desde 600 córdobas. La carrera de taxi de unos 40 córdobas. El pasaje del transporte público tiene el valor de 6 córdobas. Es accesible. Tienes que visitar León. Aquí te esperaremos. Soy Danilo Parajón. Ya nos veremos en León y en el próximo video.